Bueno, queridos patitos, estamos aquí para valorar las elecciones al Parlamento Vasco del 21 de abril de 2024. Aquí estamos. Esta es Donostierra. Y tiene ya 16 años. 16. Pero bueno, ciertamente lo más importante que uno puede decir respecto a la situación de las elecciones en el País Vasco es que, lo mismo que en ciencia, en las hipótesis y el marco general de las teorías y dentro de ellas de las leyes, evidentemente para cambiar uno debe de tener la certeza de que explica exactamente lo mismo que la teoría anterior y un poquito más. Es decir, para hacer un cambio en ciencia tiene que tener el mismo rango de respuestas que en el ámbito previo y un poquito más. Esto es lo que a veces alguna gente no llega a entender en el ámbito de la política. Es decir, debe tener el partido, la propuesta, la idea, ideología, programa alternativo. Tiene que tener más o menos el mismo rango de respuestas a los problemas del día a día y de la transformación general a corto, medio y largo plazo que la propuesta que está previamente en las instituciones. Por tanto, ahí tenemos un marco de referencia para la reflexión acerca de, primero, que un porcentaje importante, entre un 35-37% de abstencionistas, lo cual también nos lleva a la reflexión acerca de, ¿debe de ser una democracia militante? ¿Hay que hacer obligatorio el voto? La gente que no va a votar, ¿por qué razones no va a votar? ¿Porque considera que no es necesario su aportación? ¿Porque considera que es el modo de protesta para contra el sistema en su globalidad? ¿Porque considera que no hay un partido que represente su forma de pensar, habiendo más de 8.000 partidos registrados en el Ministerio del Interior en el Estado español? Teniendo la disponibilidad, por supuesto, de cada cual abrirse su propio partido. No se requiere tanto como si se requiere a la hora de presentar una candidatura y esta avance a nivel de papeleta en la mesa electoral en la jornada correspondiente. Había 13 papeletas. 13. Y por tanto ahí tenemos una viabilidad de otras propuestas que no salieron en el ámbito de la representación. Porque como hemos dicho también alguna que otra vez, una cosa es el voto y otra luego la transformación en resultados en la Cámara Legislativa correspondiente. Ahí es donde entraría no solamente el encuentro que voy a tener posteriormente y que estará antes del fin de la semana en este canal con Xavier Grandiós, sino también el hecho de la reflexión de Víctor San Roma acerca de la transformación de esos resultados en electos. Pero bueno, aquí se despide Nesca. Aquí está. Y bueno, pues ciertamente vamos a los resultados. Sumar que veníamos de un una presunta exposición en el ámbito de un tracking el día de las elecciones que fueron bombardeando a través de WhatsApp, en el que daba que si 1-2 a Podemos y a Sumar 0-1, ¿no? Con lo cual daba la sensación de que Podemos le había ganado la tostada a Sumar. Tan mal ni tan calvo, porque evidentemente Podemos se ha quedado a cero después de el Carrequín Podemos sacar 6 escaños en 2020
y que evidentemente Pablo Manuel Iglesias Turrión ya hizo más filias al BNG que a la propia candidatura de Podemos en Galicia en las elecciones previas, y Podemos en Cataluña el 12 de mayo ni siquiera se presenta. Por tanto, ahí tenemos un asunto en el que el propio padre de la criatura de Podemos, el factotum, a pesar de que en teoría la candidata del 9 de junio es Irene Montero, y en el ámbito de la dirección política de Podemos es Yone Belarra. Por tanto, ¿quién es el machirulo opresor que obliga a las mujeres a tomar las decisiones que el macho alfa toma? Bueno, pues ciertamente es alucinante, pero realista el hecho de que Podemos, después de esa campaña tan cachonda, con esas imágenes en el Bachoqui que comentamos el viernes de cierre de campaña, en un vídeo que fue bastante comentado en este canal, pues ciertamente esa forma de confrontación directa cuando quien les ha quitado el voto ha sido Bildu. Pero bueno, Podemos está donde está, y Sumar también está donde está, donde no ha obtenido representación ni en Vizcaya ni en Guipúzcoa. Lo ha obtenido en Araba, lo cual resulta curioso porque ha sido el porcentaje menor de voto con acceso a reparto, porque inmediatamente después está Vox. Vox ha mantenido el escaño, lo cual resulta, bueno, hasta cierto punto decepcionante, pero previsible. Es una circunstancia que resulta curiosa porque, como digo, Sumar ha tenido menos votos en Araba que Vox, y aún así han tenido los escaños tanto Sumar como Vox. Es la segunda legislatura de Amaya. Gorka Maneiro estuvo 2 legislaturas por UPyD, por tanto, iguales las últimas elecciones con Vox con representación en la Cámara Vasca. Y dejando de lado estos muchachos de lo que es el Carrequín Podemos, Vox, Sumar, tenemos la situación del Partido Popular. El Partido Popular ha obtenido 4 escaños en Araba, 2 por Vizcaya y 1 por Guipúzcoa. Tal vez hay quien dirá que Javier de Andrés ha coagulado la pérdida de votos, que ha subido de 14.000 a 24.000 en el ámbito de Araba. Todavía queda muchísimos recorridos si quiere llegar al punto en el que estuvo en algún momento el Partido Popular, con el primer Carlos Iturgaiz, Jaime Mayor Oreja. Por tanto, esos 7 escaños, después de que hace 4 años le regalara la mitad de la candidatura, como diría el señor doctor Lamata en la hemeroteca del buitre, en un directo que hizo en su canal, la jornada de las elecciones, a partir de las 11 de la noche, sobre 1 hora y cuarto hizo. Recuerdo precisamente este hecho de que ciertamente el Partido Popular logró 6 escaños en 2020, pero la mitad de la candidatura era cedida a un Ciudadanos que simple y llanamente no existía en el País Vasco, en un momento en el que aparentemente el señor Casado, desde Génova 13, quería la incorporación del marco general de Ciudadanos al Partido Conservador Español. Antes había tenido 9 escaños en 2016 y 10 en 2012. Y ahí lo vamos a dejar porque evidentemente ir más atrás en la comparativa sería extemporáneo. Pero ciertamente, a continuación tenemos el Partido Socialista de Euskadi, que en estos momentos parece tener una situación ambivalente, en tanto en cuanto parece como que el Partido Socialista resiste, el manual de resistencia que está comentado en el canal en su momento. Y por otro lado, el desgaste de que si el caso Coldo, que si el otro caso, que si no sé qué, que si el otro de más allá, que si la bronca diaria, que si no renuevan el Consejo General del Poder Judicial, que si todas las vicisitudes de la economía y la situación internacional van
haciendo la idea de que es el peor gobierno de la historia en los últimos 40, 80 o 300.000 años, cosa que el señor Feijóo y, por supuesto, su compañero necesario en esta aventura, y por eso fracasó su investidura, es el señor Santiago Abascal Conde. Y por tanto, tenemos ahí esa situación en la que el Partido Socialista ciertamente ha subido 2 escaños. Hay quien dice que los puede perder con el voto cera. Habiendo hablado con Óscar y con Xavier en las últimas horas, no consideramos que sea posible ningún tipo de variación. En el caso de Araba, bueno, porque estas variaciones serían la hipótesis en el marco de Vizcaya y de Guipúzcoa, en donde Euskal Herria Bildu le quitaría un escaño en Guipúzcoa al Partido Socialista y Sumar se lo quitaría en Vizcaya al Partido Socialista. No parece probable que vaya a haber ningún tipo de reconfiguración y que en el ámbito del final de la semana para viernes, cuando se ejecute la formulación del recuento del voto cera, no vaya ningún tipo de cambio imbuido en ese momento. Por tanto, seguirá siendo el resultado que tenemos actualmente. En 2020 fueron 10 escaños, en 2016 fueron 9, pero es que en 2012 fueron 16 los escaños que obtuvo el Partido Socialista. Un Partido Socialista que obtuvo su máximo punto en 2009 con 25 escaños. No iba a mencionar esto, pero evidentemente amerita un pequeño marco de referencia, tanto en cuanto luego tal vez sea interesante hacer esta mención. Tenemos a Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu que a veces se suma o no se suma a lo que se considera porque debido a las dinámicas de la historia del Parlamento vasco tenía esta idea de que, bueno, HB, luego Euskal Herritarrok, Batasuna, para justificar esta situación de los 21 escaños en su aparentemente primera participación como Euskal Herria Bildu, esos 21 escaños en 2012, se recurría a el mundo de 1998, aquella vez en la que se presentó el primer Carlos Iturgaiz, donde el PNV obtuvo 21 escaños, 21, y Eusko Alkartasuna obtuvo 6 y Euskal Herritarrok, HB, obtuvo 14 escaños. Por tanto, se hacía la suma de 6 escaños de Eusko Alkartasuna con los 14 de Euskal Herritarrok, que tenían 20 escaños, que serían muy cercanos a los 21 que obtuvo EH Bildu en 2012. También se podía hacer la otra suma. La suma de que el PNV obtenía 21 escaños más los 6 de Eusko Alkartasuna, sumaban los 27 que obtuvo el señor Iñigo Urkullu Rentería en la primera vez que se presentó como candidato al Lehendakari por Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, depende del relato, tenemos una situación u otra. ¿Han obtenido un techo? Puede ser. ¿Por qué? Pues porque lo mismo que en las elecciones gallegas ha habido un momento en el que el BNG ha coagulado todo el voto que podía tomar de la izquierda nacionalista, porque la derecha nacionalista o el centro nacionalista no está en la disposición de ser asumido por cualquier candidatura que pueda tener la UPG detrás en el marco de la linealidad del supermercado del BNG, a pesar de Ana Pontón, que ya tiene problemas después de las elecciones y en el ámbito del tracto, en donde un partido que tiene 25 escaños, tiene solamente un puesto en la mesa para regalársela a un partido socialista que tiene 9 escaños, con lo cual ciertamente hay un juego dentro del BNG con la UPG y todo esto, el Congreso que va a haber pronto en mayo, evidentemente tienen un componente en donde cierto es un resultado histórico para el BNG, pero no puede ir más allá. Ha tirado todo el chicle estirado hasta el máximo. ¿Es lo que le está pasando a Bildu? Porque recordemos, si sumamos los 21 escaños, porque en 2012 fueron 21 escaños, en 2016 fueron 18 escaños.
sobre todo influido seguramente por el tema del fenómeno de las izquierdas confederales y todo esto, y en 2020 fueron 21 escaños de nuevo. Si sumamos los 6 escaños de la izquierda confederal, tenemos los 27 escaños que tiene Bildu actualmente en el Parlamento, que entrará en funciones en mayo de 2024. ¿Significa esto que haya margen para la mejora? ¿O qué es el cenit? Eso el tiempo lo dirá, porque hay un tracto en donde empieza la situación hacia el futuro, en donde, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco mantiene la dirección, una situación en la que en 2009 el Partido Nacionalista Vasco obtuvo 30 escaños frente a los 25 del Partido Socialista, obteniendo 40.000 votos más del Partido Nacionalista Vasco. En estas elecciones del 21 de abril de 2024, el Partido Nacionalista Vasco ha obtenido 30.000 escaños. No, eso sería barbaridad. Ni en el Senado Galáctico habría tantos escaños. No, 30.000 votos más. Ha obtenido 30.000 votos más, pero se ha traducido en una situación de empate en número de escaños. ¿Qué significa esto? Pues evidentemente que de 2020 a la actualidad, esos 3 escaños que recogió el Partido Nacionalista Vasco en el último momento, es decir, por los restos, es decir, el último escaño liza en el reparto de Vizcaya, Guipúzcoa y Áraba, fue destinado al Partido Nacionalista Vasco. Por tanto, si hubiera habido un ligero cambio en este ámbito, tendríamos que en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa ese escaño hubiera ido a otra formación y el Partido Nacionalista Vasco hubiera tenido 28 escaños. Con prácticamente el mismo resultado. Eso significa que hubo suerte. Que la gente, aún no siendo consciente de que cada voto cuenta, y hasta el último es importante, significa que hubo esa situación favorable. Ahora no ha habido esa situación favorable, tal vez por situaciones referidas al desgaste, pandemias, guerras, consecuencias económicas, desgaste en la calle con una situación en lo que para algunos es democracia, jarabe democrático, que con el 5% menos un 4,88% de la población está el 50% de las huelgas que hay en el Estado español, en Euskadi. ¿Eso significa que es jarabe democrático o que hay una búsqueda sistemática de conflictividad en la calle para tratar de hacer ver que los servicios públicos vascos, que luego tienen una valoración estupenda a nivel de usuarios y en el ámbito de la identificación de la calidad y de obtención de recursos para los medios que se habilitan para los servicios públicos en la institución principal del País Vasco, gobierno vasco, pero también las instituciones forales y en el ámbito municipal, autosustentado por el marco general del concierto y del cupo? Evidentemente eso es una derivada importante que no se puede sostener en el tiempo. Eso veremos porque la derivada hacia el futuro viene referido a la linealidad de las elecciones de mayo de 2027, elecciones municipales y forales, que antecederán a las elecciones al Parlamento Vasco de, seguramente, abril de 2028. Y hasta entonces, desde el 9 de junio de 2024 hasta mayo de 2027, vendrán 3 años donde, evidentemente, el Partido Nacionalista Vasco tendrá que liderar un gobierno liderado por el lehendakari Imanol Pradales Gil, que ayer, día 21 de abril, cumplió años, 49, Sorionak, lehendakari. Por tanto, ahí, junto con los votos del Partido Socialista, seguramente darán un lugar a un gobierno más o menos parecido, seguramente con el lehendakari Pradales, una vice-lehendakaritza primera para el Partido Nacionalista Vasco, para una vice-lehendakaritza segunda para el señor Eneko Andueza, con 4 sailburus, con 4 consejeros del Partido Socialista de Euskadi. No puedo decir cuántos sailburus tendrá Eusko Alderdi Jeltzalea, porque eso evidentemente tendrá posición después de la negociación del programa de gobierno, que vendrá de la síntesis del programa electoral de Eusko Alderdi Jeltzalea y del Partido Socialista de Euskadi. Y después de haber tejido el programa de gobierno, se verá más o menos qué áreas de gobierno pueden encajar dentro de las
líneas maestras del nuevo gobierno de coalición, que será probablemente eso entre Pradales Andueza, Partido Socialista de Euskadi e Eusko Alderdi Jeltzale. Pero eso no es óbice para tener en cuenta pequeños detalles importantes, como es el hecho de que ciertamente ha habido un sostenimiento de la carga sobre Vizcaya, que ha habido una victoria, por ejemplo, no solamente en Baracaldo o en Guecho, pero también en Portugalete. Esto evidentemente es interesante. Que en algún lugar, en algún municipio, el recuento ha favorecido a Eusko Alderdi Jeltzale, que, por ejemplo, en Donosti, pero también en no solamente en el Goibar, el lugar de nacimiento de Madiba, el Madiba blanco, el Goibar, Mandela, bueno, pues que ha hecho más campaña prácticamente que Pello Chandiano, tenemos esa situación en la que, pues evidentemente, se ha ganado en Hondarribia y en Irún, pero el elemento de brecha que ha abierto Bildu en Guipúzcoa es algo que hay que taponar inmediatamente. Y también el caso de Araba, la pérdida, aunque sea por un escaño, y que ese último escaño podría haberse retirado, y en vez de ser 8 a favor de Bildu con 7 del PNV, por 3.500 votos más, podría haber sido para Eusko Alderdi Jeltzale y haber dado la vuelta a esa situación, y 8 PNV y 7 para Bildu. Evidentemente eso deja a las claras que el votante debe de entender que el último voto es muy importante, incluso desde el exterior, para que esa situación de que el escaño 26 de Araba hubiera sido el de Eusko Alderdi Jeltzale, que hubiera dado una perspectiva diferente, porque en vez de un empate serían 28 escaños a favor del PNV y 26 a favor de Bildu, lo cual estéticamente es distinto. Pero ciertamente hay que mirarlo, hay mucho trabajo por hacer, mucho mejor hacerlo desde el gobierno, y seguramente hay un pequeño elemento interesante para finalizar prácticamente este pequeño resumen de reflexiones a propósito de los resultados. Y es que, en cierta medida, cuando se quitó a Urkullu como candidato y se puso a Pradales, ciertamente Otegi se quitó a sí mismo y se puso a Ochandiano. En principio con la idea de mirar hacia el futuro, dentro de 4 años. Pero eso significaba perder el punch de tratar de competir en estas elecciones. En un momento dado se empezaron a creer la posibilidad de ganar, en parte seguido por esa situación de los llamados sondeos, encuestas, que empezaron a dar punch a Euskal Herria Bildu y darla con potencial y fuelle, haciendo, como diría César Calderón, una campaña profesional, dejando de lado lo que finalmente fue tanto el ataque a Pradales y la reacción de Ochandiano y de todo EH Bildu, y también el asunto del terrorismo, siendo otra vez, como diría el profesor doctor Lamata en su directo en la biblioteca de Luitre, es el viejo vasco haciendo las suyas frente al nuevo, que podía haber tenido otro tipo de salida y que ni siquiera se lo había preparado a la hora de la respuesta de una pregunta que era más que obvia que podía salir referido a si ETA es terrorismo. Por tanto, se empezaron a creer todo este asunto, el run, esto, lo demás allá, y pensaron, en vez de dentro de 4 años, la victoria ahora, inmediatamente, y ganar al PNV. Porque tienen mucho odio arrastrando, tienen mucho elemento que purgar respecto a esa situación de amor-odio, porque saben que el líder del país es el PNV, pero evidentemente eso significa que hay que destruir a quien va en cabeza. Pero claro, como diría cierto estadista, hay que cambiar lo que hay que cambiar, y lo que va bien no hay que cambiar. Por tanto, ahí tenemos un asunto bien interesante en donde Bildu ha sido el gran fracasado. Gran fracasado con un cierto éxito porque ha obtenido más votos, más escaños, a pesar de evidentemente ser a costa de la izquierda confederal española, y por tanto tener una situación en donde aquel presunto marco de referencia en donde tanto en el marco de Lizarra, que fue objeto de reivindicación en el 25 aniversario, cuando en Lizarra se habla explícitamente de hacer un cordón sanitario al PP y al PSOE por españolazos, pues evidentemente eso significa que Bildu rompe con Lizarra para hacer hueco a la izquierda confederal española y prever, porque es necesario que lo prevean, tratar de quitar al Partido Socialista al PNV para tenerlo ellos. Cuando dicen, ¿recuerda el Partido Socialista del GAL? Bueno, ¿queréis llevaros el Partido Socialista del GAL vosotros?
Con lo cual, ¿no?, las cosas hay que llevarlas hasta el último término en su lógica interna y saber ponerla encima de la mesa. Evidentemente, como digo, el Partido Nacionalista Vasco tiene mucha reflexión que hacer, acercarse más y mejor al tema del voto joven, a pesar de que, evidentemente, mirando la referencia de 2020, se ha subido voto. Se ha bajado un porcentaje, pero se ha subido voto. Recordemos que en 2020 hubo 100.000 votantes del Partido Nacionalista Vasco que dejaron de votar, lo cual evidentemente significó que aparentemente con menos votantes se mantuvo el nivel de escaños en 31. Con lo cual, este sistema de reparto y a veces la distribución del voto significa que la situación respecto de los escaños puede ser un poco engañosa hasta cierto punto. Pero ciertamente hay que trabajar el voto joven. Dentro de pocos meses, el friso entre el 2024 y el 2025 habrá renovación tanto del EBB como de las territoriales. El Gipuzkoa Buru Batzar, el Araba Buru Batzar merecen una especial atención para la renovación y un proyecto renovado, reafirmado a la hora de buscar la prevalencia y la hegemoneidad en Araba y en Gipuzkoa. Ganar en Vitoria otra vez y ganar otra vez en Guipúzcoa. Porque, recordemos, cara a 2027, en Juntas Generales, Bildu tiene 22 y el PNV tiene 17. Ciertamente es interesante la reflexión de que, por ejemplo, en Araba, en Vitoria, donde ha ganado Bildu en estas últimas elecciones de ayer, el día 21 de abril, tal vez esa sensación de el cambio, por el cambio, de tener algo distinto, porque dan por supuesto de que lo que ya tienen lo van a obtener de la nueva oferta electoral de otro partido, como es Bildu, no tienen ese elemento de recuerdo de algo distinto, porque, bueno, ciertamente se han olvidado de Javier de Andrés como diputado general de Araba, se han olvidado ya de Maroto y se han olvidado de señor Alfonso Alonso. Lo mismo que parece que se han olvidado en Guipúzcoa del gobierno de Martín Garitano y del señor doctor Izaguirre en Donostia, San Sebastián. Pareciera que el recuerdo histórico es que el PNV ha gobernado siempre y desde siempre en todos los lados. Por tanto, cualquier otra alternativa parece atractiva, sexy, a la hora de hacer frente a esta realidad en donde, bueno, pues el Partido Nacionalista Vasco es el hegemón, es el líder, y como tal, pues al que se le exige mucho más. Ese voto exigente que se dijo, oye, votad al PNV en campaña, en esta última campaña, siendo exigentes, siendo comprometidos con algo más, ir avanzando. Pero evidentemente esa recuperación de parte del voto perdido en 2020 y que se quedó en barbecho en la abstención en 2023, pues evidentemente hay que seguir trabajando, profundizando para recuperarlo completamente, sacarlo del barbecho y que sean propositivos y constructivos dentro de un proyecto Jeltzale que cuando se presenten en 2028 tendrá un Lehendakari de 4 años de gestión, de una evaluación distinta, que evidentemente tiene bastante que ver con el hecho de cambiar el candidato, que tiene bastante que ver con el hecho de que en 2012 obtuviera el PNV 27 escaños y ahora se obtengan 27, y el hecho de que entonces en 2012 hubo una mayoría de izquierdas y por un solo escaño con el de UPyD, si decimos que es de izquierdas, en donde 37 escaños para PSE y Bildu y 37 escaños para PNV y PP. Por lo tanto, en aquel momento se hicieron los números para sacar adelante aquella ley de vivienda de 2015, que es bastante citada en esta campaña y que seguramente tendrá cierto desarrollo porque el asunto de la vivienda seguirá estando encima de la mesa. Por lo tanto, hay que tener esa memoria, ese recuerdo, tener presente este elemento referido a que han gastado un cartucho los de Bildu, a pesar de que evidentemente seguirán estando ahí para el nuevo ciclo 2027-2028, que evidentemente el desafío en realidad cuando presentaron al candidato Pello Otxandiano era ese, pero parece que han desfondado un poquito y que evidentemente la cosa está favorable, porque hacer los cambios desde el gobierno es algo que puede ser bien distinto a hacerlo desde la oposición y por lo tanto en realidad cuando se habla de que desgasta más no tener poder que tenerlo, a pesar de que algunos puedan decir lo contrario.
Y por lo tanto, ahí tenemos esta reflexión acerca de estos resultados, donde el ganador principal ha sido Euzko Alderdi Jeltzalea, también ha ganado el Partido Popular, el Partido Socialista, y Bildu ha sido derrotado. Pero el relato que tratarán de trasladar es el de la victoriosa situación de empate, con empate en escaños y unos pelillos a la mar de esos 30.000 votos, que no son nada. 30.000 votos no son nada. Alguno ya los quería para sí, ¿verdad? Pero bueno, ahí está el asunto de que Euskadi seguirá con estabilidad y con capacidad de futuro. Y a partir de ahí construiremos un mañana mejor en esta nueva legislatura. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelbian, y Sorionak, y Manol, Pradales Lendakari.